En esta oportunidad les hablaré sobre los riesgos ergonómicos como parte del desarrollo de este módulo sobre los riesgos asociados al trabajo con helicóptero. Los riesgos ergonómicos son aquellos que son producidos por los factores como los movimientos repetitivos, los esfuerzos físicos o los sobreesfuerzos físicos y las posturas inadecuadas o posturas forzadas durante el desenvolvimiento de los trabajos con el helicóptero. Y es que, como tal, los factores de riesgos ergonómicos influyen directamente sobre el recurso humano, bien sea las personas que forman parte de la tripulación de vuelo o en mayor o menor medida a las personas que apoyan las operaciones en tierra con los helicópteros. Las posturas forzadas son uno de los factores de riesgos ergonómicos. La posición de trabajo que suponen que una o varias partes del cuerpo dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada o inadecuada que genera hiperextensiones, como por ejemplo la operación de carga externa, que producen que los músculos los músculos bajos de la espalda se hiperextiendan en los pilotos para poder realizar estas operaciones. Las hiperflexiones, que son las posturas forzadas a estar arrodillados, por ejemplo, es una forma de hiperflexión. La hiperrotación, esa misma postura de rodillas dentro de un helicóptero y que se requiera girar sobre su propio eje en esa postura de rodillas puede ocasionar hiperrotaciones en las articulaciones, en este caso de la rodilla. Es así como ustedes pueden ver en estas imágenes, por ejemplo en el helicóptero del lado derecho de color rojo, hay una persona, un técnico, un rescatista que está arrodillado generando una posición forzada que va a afectar de mayor o menor medida en su salud, en una lesión o producir algún cuadro clínico de acuerdo al tiempo de exposición, de acuerdo al tiempo que él mantenga esa postura y a la recurrencia de esa postura en su trabajo como tal como rescatista con el helicóptero. Por otro lado, tenemos acá en la imagen del lado izquierdo una posición forzada en suspensión desde la grúa de rescate, desde el cable de la grúa de rescate. Y es que esta posición en suspensión no es la posición más adecuada o la posición más cómoda que digamos. Esta posición de hecho puede causar el síndrome ortoestático y nos puede causar otras afecciones como fatiga muscular que pueden terminar desencadenando fatiga mental también. Entonces, este tipo de trabajo con los helicópteros nos somete a este tipo de riesgos ergonómicos al tener esta posición, en este caso, en este ejemplo, una posición forzada. Aquí, como ustedes pueden observar, en la parte de aviación, en la parte de rescate con helicópteros, hay una persona asignada en la tripulación de vuelo que se le conoce como maestro helitáctico y es quien dirige las maniobras dentro de la cabina cuando se trabajan en operaciones como tal de rescate. Y este maestro helitáctico, pues como ustedes pueden observar en la imagen, dependiendo del tamaño del helicóptero, sea mediano, pequeño o sea grande, va a mantener una posición, como ustedes pueden observar, no completamente erguido, semi erguido, que le obliga a mantener esa posición forzada por periodos largos de tiempo, causando molestias, por supuesto, y cansancio durante el desarrollo de los trabajos como tal. La postura forzada se puede decir que
este factor de riesgo ergonómico influye directamente en un trabajo específico que se hace con el helicóptero y que lo hace específicamente el piloto. Y este trabajo es el trabajo de manipulación mecánica de carga, o como se conoce en aviación, una manipulación de carga externa, bien sea con línea larga o con línea corta. Como ustedes ven en la imagen, el piloto tiene que adoptar esa posición específica para poder tener referencia visual en las diferentes etapas del vuelo con la carga externa. De este modo es que en esta posición el piloto manifiesta cuadros clínicos de dolores lumbares, de dolores a nivel cervical y hiperextensiones de los músculos bajos de la columna e hipercontracciones de estos mismos músculos bajos del lado contrario. Pero la aviación tiene en cuenta esto. Y de hecho, los riesgos ergonómicos son muy tenidos en cuenta desde los últimos 30 años para acá. Esta imagen que yo les estoy mostrando a ustedes es una instalación que se hace para mejorar la referencia visual que se le hace a este helicóptero específico, una S-350, para mejorar la referencia visual del piloto con respecto a la carga que está manipulando. Pero esto influye directamente a la ergonomía, y es que esta referencia más amplia, como ustedes ven en esta imagen del centro, lo que está en color azul es una visión más amplia que puede tener el piloto de la carga o del entorno donde está operando con la carga, lo que genera que el piloto se exponga menos tiempo en esa posición, porque va a realizar el trabajo más rápido y de una forma más adecuada, causando menos fatiga producto de los factores ergonómicos. En esta imagen igualmente pues es la referencia visual que tiene el piloto a esta altura determinada, pero con el kit básico. Es un kit más pequeño que se le instala también a este helicóptero y que influye también directamente en mayor o menor medida sobre el piloto, sobre la postura forzada que el piloto tiene que adoptar para realizar los trabajos como tal de carga externa. También el maestro helitáctico en maniobras de acceso por cuerda, en maniobras de descuelgue desde el helicóptero, en este caso un rapel desde el helicóptero como una maniobra de inserción, se somete pues a esas posturas forzadas de estar agachado, de estar con las rodillas hiperflexionadas y de realizar en algunos casos movimientos repetitivos de un lado a otro, y eso es lo que se considera como un factor de riesgo ergonómico como tal. Los sobreesfuerzos físicos tienen que ver con la manipulación de cargas que sobrepasan la capacidad física de un individuo. En el trabajo con helicóptero hay dos formas de realizar el trabajo con carga. Y una de ellas, que ya la vimos en la explicación anterior, es la manipulación mecánica de la carga, que es cuando el piloto utiliza el helicóptero para manipular la carga como tal, de llevarla de un lado a otro. Pero como ustedes pueden ver en la imagen, esto es lo que se conoce comúnmente como la manipulación manual de carga. Y en la manipulación manual de carga vamos a tener una referencia de la Organización Mundial de la Salud que indica que un límite máximo de manipulación de carga manual es 25 kilos. Cuando trabajamos con helicópteros nos sometemos a esta manipulación manual de carga porque no solo el helicóptero se utiliza para una maniobra de heligruaje o para hacer rapel desde el helicóptero o para saltar al agua. Resulta que la mayoría de operaciones en la atención de emergencia se requiere de la manipulación manual de carga, bien sea en incendios forestales, que hay que manipular cargas para abordar o desabordar del helicóptero, bien sea en la atención de catástrofes naturales como ayuda humanitaria, donde hay que llevar insumos, donde hay que llevar herramientas, y esto genera
que nosotros tengamos que manipular estas cargas hacia el helicóptero o afuera del helicóptero, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, para acomodarlas en una malla de carga, por ejemplo, para que luego el helicóptero tenga que llevarla. Los sobreesfuerzos físicos en el trabajo con el helicóptero, al igual que en todos los trabajos de cargas manuales, van a estar determinados por la magnitud de la carga, en este caso sería cuánto pesa, por la frecuencia, cuántas veces hacemos el movimiento de mover esa carga, y por la postura que adoptamos. También va a estar influenciada esa postura por el tamaño de la persona y el tamaño de la carga. Un sobreesfuerzo físico también puede estar presente como factor en los trabajos de aeroambulancia. Son estos helicópteros que cumplen la función de llevar o de hacer traslados aeromédicos, y pues los paramédicos, los médicos, los enfermeros que manipulan las camillas, manipulan directamente las cargas que son producidas pues por el lesionado, por el paciente, están sometidos a estos sobreesfuerzos físicos, y que va a depender netamente de la configuración de la aeronave. Es muy diferente una aeronave que está especialmente diseñada para aeroambulancia y donde se tomó en cuenta todas las condiciones ergonómicas posibles, tanto para el operador del helicóptero como para el lesionado que se va a trasladar en ese helicóptero. Esta situación es muy diferente al helicóptero que es un helicóptero del tipo utilitario, y que la realidad de nuestro país, acá Ecuador, de nuestro país Venezuela, es esa. Los helicópteros que se utilizan para traslado aeromédico generalmente son del tipo utilitario, que se les hacen adaptaciones para cumplir con la misión específica en el momento que se requiera. Dentro de los factores ergonómicos, la aviación ha hecho modificaciones, ¿sí? Resulta que la aviación tiene en cuenta esto y trabaja profundamente, y durante muchos años ha desarrollado las formas para disminuir estos factores de riesgos ergonómicos que afectan directamente a la tripulación de vuelo, y por consiguiente son factores que influyen directamente en que pueda ocurrir un accidente. Ustedes pueden ver en esta imagen, en el margen superior izquierdo, que un helicóptero AS-350 hay dos tipos de asiento. El asiento del lado derecho, que es el asiento del piloto, y el asiento del lado izquierdo. Lo que quiero denotar acá es que anteriormente estos asientos que ustedes ven del lado izquierdo era el mismo asiento que tenía del lado derecho. Pero la tecnología, los estudios en el control, en la prevención de riesgo, en los sistemas de gestión de riesgo, pues han hecho posible que las mediciones que se hacen, los estudios que se hacen detrás de la mejora del recurso humano a bordo del helicóptero, pues tengamos este tipo de asiento en la actualidad, que tienen sistemas de absorción, de reclinación y de acondicionamiento para la postura adecuada del piloto, de acuerdo al tamaño, a las dimensiones del piloto como tal. Acá ustedes pueden ver en esta imagen que les estoy señalando un sistema que ya lo vimos anteriormente en las láminas anteriores, que ayuda a mejorar la visual del piloto con respecto a la carga externa que manipula, y esto influye directamente sobre la ergonomía del piloto al tener menor tiempo de exposición en la posición que se adopta para la manipulación o para el trabajo de carga externa con el helicóptero. Y acá tenemos dos versiones para un traslado aeromédico. Un helicóptero especialmente diseñado como aeroambulancia, y un helicóptero que tiene la posibilidad como helicóptero utilitario de hacerle modificaciones en el momento y convertirlo en una ambulancia aérea medianamente preparado. Y es que vamos a tener mayor o menor impacto
de estos factores ergonómicos cuando manipulamos estas cargas que son producidas por los pacientes, por ejemplo, de acuerdo pues a estos helicópteros con los que dispongamos y estemos trabajando para este tipo de misiones. Por último, los trastornos musculoesqueléticos o TME son los principales trastornos causados por los riesgos del tipo ergonómico. Dentro de estos trastornos tenemos el síndrome cervical por tensión, que es un dolor a nivel cervical y es muy común en los pilotos que trabajan con carga externa. Las hernias muy comunes en el personal de tierra que trabajan con cargas para acomodarlas en el helicóptero, o los médicos o paramédicos que manipulan los pacientes como tal en una camilla que va a ser abordada al helicóptero. Las lumbalgias, producto también de sobreesfuerzo físico, y la fatiga muscular, producto de las hiperextensiones musculares o hipercontracciones musculares como tal. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos desarrollando los diferentes tipos de riesgos asociados al trabajo con helicópteros.